anteriores, que es la ley de Faraday-Henry, que te dice que la variación temporal del campo magnético te induce la presencia de un campo eléctrico. Última ecuación que estamos estableciendo en este momento es la ley de Ampère-Maxwell, que te establece que las fuentes del campo magnético radican en la densidad de corriente, en la corriente eléctrica o en la variación temporal que tiene el campo eléctrico. Estas dos últimas ecuaciones, la ley de Faraday-Henry y la ley de Ampère-Maxwell, note que le están construyendo un camino para decir que el campo eléctrico y el campo magnético no son dos entidades separadas, hacen parte de una sola entidad denominada campo electromagnético. Campo eléctrico y el campo magnético forman un solo campo llamado campo electromagnético, a través del cual se describen todos los fenómenos electromagnéticos y a partir de la cual cualquier cuerpo que esté sometido a una interacción asociada a este campo electromagnético experimenta una fuerza de Lorentz, una fuerza que involucra la presencia de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Fuerza eléctrica determinada como U por E, fuerza magnética determinada como QB y B. Estas cuatro ecuaciones, junto con esta expresión para la fuerza de Lorentz, describen entonces todos los fenómenos electromagnéticos asociados a las ondas electromagnéticas, las perturbaciones que se generan por las variaciones o del campo eléctrico o del campo magnético. Pues note que estas últimas dos ecuaciones le está dando una relación simétrica e íntima entre ellos dos. Ellos no pueden ser considerados de manera independiente, forman un solo campo denominado campo electromagnético, descrito entonces por estas ecuaciones. Clara la idea, muchachos, clara el concepto de la ley de Ampère-Maxwell y el concepto de corriente de desplazamiento y cómo surgió y cuál es su importancia. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera aclarar? No, profe, de momento todo claro. Con esto establecemos entonces la teoría completa de los campos dinámicos, de campos que tienen una variación temporal y que tienen consecuencias importantes, inducir campos eléctricos o magnéticos. Vamos a centrarnos entonces en lo que queda de la clase, en resolver unos cuantos problemas asociados a estas interacciones que dependen campos que dependen de campos variables en el tiempo. El primer problema a considerar es este que les estoy mostrando. El problema le dice, mire, considere que tiene una espira cuadrada, esa que se muestra en la figura, de lado 10 centímetros, que se está moviendo con una rapidez constante hacia la derecha de 10 metros sobre segundo hacia la región en donde existe un campo magnético, dado por estas cruces de color azul, indicando que se encuentra ingresando a la región, a la pantalla. El campo magnético es uniforme y tiene una magnitud de 0.80 teslas. El problema le indica, vea, para ese movimiento de esa espira, en esa región, considere determinar la corriente inducida en la espira como función del tiempo mientras está ingresando la mitad de ella en la región del campo magnético. Claro, mientras la espira comienza a moverse y a ingresar a la región del campo magnético, el flujo de campo magnético a través del área de su espira comienza a cambiar. Como hay una variación de su flujo de campo magnético a través del área de su espira, en su espira se induce una fuerza electromotriz que da lugar a la presencia de una corriente inducida. Están pidiendo en ese problema que determine cuál es esa corriente inducida cuando la espira está ingresando a la región del campo magnético. Posteriormente le dice, vea, determine cuánto es la corriente inducida cuando justo la mitad de la espira ha ingresado en el campo.
Cuando la mitad de la espira ha ingresado al campo, ¿cuánto es esa corriente? O mira cómo resolvemos el problema. Entonces el problema está asociado a la ley de Faraday-Henry. Pues tiene una fuerza electromotriz inducida es debido a la variación temporal del flujo de campo magnético. Pero ¿quién es el flujo de campo magnético? El flujo de campo magnético es la integral de B punto N de A a lo largo de A. ¿Y quién es A? El área de la espira que está ingresando al interior de su campo magnético. Resulta que cuando su espira comienza a moverse, parte de ella comienza a ingresar a la región del campo magnético. Entonces, suponga que en un determinado instante su espira ha ingresado una determinada distancia X respecto al inicio donde se encuentra su flujo de campo magnético. Considerando que el vector unitario al área de su espira se encuentra en la misma dirección del campo magnético, note que su flujo de campo magnético puede ser escrito como B por dA a lo largo de A, como el campo es uniforme, es B por A. Ojo, ¿quién es esta A? A es el área de la espira al interior del campo magnético. Es lo que a usted le interesa. A usted no le interesa la región que no está ingresada en el campo. Pues, ¿por qué? Usted está calculando el flujo. ¿De qué depende el flujo? Del campo. Entonces a usted no le interesa la parte del área de la espira que no ha ingresado a la región del campo. ¿Cuál es esa área entonces? Es el área que se cuenta de estos dos triangulitos. De este triángulo que tiene base X y altura X también. Sí, porque su espira es cuadrada. Como su espira es cuadrada, la base y la altura de esos dos triangulitos que se encuentran ahí ingresando a la región del campo magnético son iguales. Ojo, porque es cuadrada. Si no es cuadrada, eso no es cierto. Si no fuera cuadrada, la altura sería diferente y la base sería diferente. Dado que en este caso es una espira cuadrada, cuando va ingresando esa región que se está formando, esos triangulitos tienen la misma base y la misma altura. Así que si eso es cierto, dése cuenta que su flujo de campo magnético es el campo multiplicado por el área de esa espira al interior de su campo magnético, que es 2 veces el área de este triángulo, en medio de la base por la altura. Cancela este 2 con este 2 y me queda simplemente P por X a la 2. B por X a la 2 es el flujo de campo magnético a través del área de su espira. ¿Es constante? No. ¿Por qué? X no es una constante. ¿Qué es X? A la distancia que va ingresando su espira a la región del campo magnético. Como su espira está en movimiento, ese X no es constante, su flujo de campo magnético no es constante y existe una fuerza electromotriz inducida. ¿Cuál es esa fuerza electromotriz? Pues es esto. Y respecto al tiempo, dB X a la 2. Respecto al tiempo, pues no tengo ninguna variable que cambie en el tiempo. Entonces esto es igual a 0. No, esto no es igual a 0. ¿Por qué? Si X no es constante, está cambiando en el tiempo. ¿Qué necesitas hacer? Una regla de la cadena. Note que usted puede escribir esto como menos el campo, que es una constante, puede salir de la derivada de x2 de x de t, aplicando una regla de la cadena. La derivada de x, 2b por x, por la de x de t, acorde a su curso de mecánica, corresponde a la rapidez con que se está moviendo su espira ingresando a la región del campo magnético. Note, dado que el movimiento de la espira con velocidad constante, se cumple esta expresión. X es igual a la velocidad por el tiempo. Así X es igual a la velocidad por el tiempo, pues se cuenta que su fuerza electromotriz es 2 veces B por la velocidad por X, que es esto, la velocidad por el tiempo. Menos 2 veces B cuadrado por el tiempo. ¿Qué tienes? Una fuerza electromotriz que depende del tiempo y depende de la velocidad. Si su espira tiene velocidad 0, no hay una variación en el flujo de campo magnético, no existe fuerza electromotriz inducida. A partir de esta fuerza electromotriz inducida, usando
la ley de Ohm, la corriente inducida en su espira es valor absoluto de la fuerza electromotriz dividido la resistencia eléctrica de su espira. Esto es 2 veces E cuadrado por T dividido R. Pues recuerde que el signo menos tiene un significado físico. ¿Cuál es el significado físico de su signo menos? Establecerlo. ¿Cuál es la dirección de su corriente inducida en su espira? Diciéndole que esa fuerza electromotriz actúa de forma opuesta a la variación temporal que esté teniendo su flujo de campo magnético. De qué está ocurriendo con su flujo de campo magnético en esta situación. Dese cuenta que a medida que su espira comienza a ingresar a la región del campo, el flujo de campo magnético a través del área de la espira comienza a aumentar. Y comienza a aumentar su flujo de campo magnético, entonces su fuerza electromotriz es negativa en virtud de la ecuación de la ley de Faraday-Henry, diciéndole entonces que debe generar una corriente inducida de tal forma que genere un campo magnético inducido que contrarreste la variación temporal de su flujo de campo magnético. En ese escenario, teniendo en cuenta eso, dése cuenta que la corriente inducida en su espira tiene esta dirección antihoraria. La corriente inducida tiene dirección antihoraria, dado que el flujo de campo magnético está aumentando. Si el flujo de campo magnético está aumentando, dése cuenta que esta corriente inducida, acorde a la regla de la mano derecha, le da lugar a este campo magnético inducido saliendo de la pantalla que contrarresta el hecho de que sus líneas de campo a través del área de su espira están aumentando, ingresando hacia la región de su espira. Pilas, de una vez se lo advierto, si en el parcial usted no me dice por qué razón esa es la corriente inducida, para la dirección de la corriente inducida para su problema, ese punto no va a estar bueno. La corriente inducida antihoraria, sí, porque justifíqueme el por qué razón la corriente inducida en su espira para su problema, el que sea, tiene sentido horario, tiene sentido antihorario o no existe corriente inducida. Si usted no me justifica el por qué es la corriente inducida en esa dirección, su punto no va a estar bueno. Y las que de una vez se lo advierto, pero es que la corriente inducida es antihoraria, ahí dice, y esa es la respuesta, sí, ¿me lo justificó? No, ayúdeme. Si no me lo justifica, no se lo voy a valer. Esta es entonces la solución de esta primera parte del problema que me pide conocer cuál es la corriente inducida en la espira mientras ella está ingresando en la región del campo magnético en función del tiempo, con la corriente inducida establecida en dirección antihoraria, dado que su flujo de campo magnético está aumentando y de acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo magnético inducido debe de contrarrestar esa variación temporal que tiene su flujo de campo magnético. Clara esta idea, muchachos, claro el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le haya quedado claro y quiera aclararlo? Profe, ¿me podría por favor explicar de nuevo la parte de dx a la 2 sobre dx por dx sobre dt? Pues, ¿por qué hizo así como esas dos derivadas? Sí, acá lo que estás haciendo es una regla de la cadena, porque mira que lo que está acá al interior, tal cual como está, pues tú dices, no, pues acá no hay ninguna dependencia temporal, entonces esta derivada es igual a 0. Pues no es cierto, porque x sí tiene una dependencia temporal. O sea que lo que tú necesitas es hacer una regla de la cadena, derivada de esta expresión x a la 2 respecto a x por dx de t. Note que estas dos ecuaciones son iguales, usted puede decir que esto y esto se cancela y le queda dx2, dt2, dx2, dt2. Eso es lo que se conoce como una regla de la cadena. Ahora no lo entendí como muy bien así, listo, no hay problema, mire, coja esta expresión de x y reemplácela por la velocidad por el tiempo. Y le debe quedar entonces toda su expresión en términos del tiempo que derivas y obtienes exactamente este mismo resultado. Dese cuenta de eso. Fuerza electromotriz es menos el campo por la derivada con respecto al tiempo de x a la 2. ¿Pero quién es x? Vale acá. B por t. B por t a la 2. Esto me queda menos b a la 2.
o la derivada con respecto al tiempo de t a la 2. La derivada